encuesta de modernización de trabajadores del campo del 2019 en las comunidades indígenas migrantes. En esta ocasión nos vamos a concentrar en el impacto de la discusión sobre la expansión de trabajadores huéspedes en el condado Monterrey, específicamente en la región de Salinas, que ha sido una de las áreas agrícolas históricas en el estado de California, también históricas en el sentido no solo de su importancia para la producción agrícola, pero también importante para las luchas de los campesinos, de los movimientos de organización en la lucha por los derechos de los trabajadores del campo. Vamos a comenzar, ya que tenemos una serie de panelistas que tienen mucha información que darnos y conforme se vayan incorporando más personas, los vamos a poner al corriente. Este foro es organizado por el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, que es una organización binacional con comités en Oaxaca, Baja California y en diferentes partes del estado de California, desde San Diego hasta el Valle Central, Fresno, Santa María y Salinas. Vamos a tener la presentación, vamos a tener 3 presentaciones breves para poder anclar nuestra discusión. Vamos primero a darle la palabra al compañero David Bacon, un periodista independiente que ha estado documentando a través de sus artículos periodísticos y a través de la fotografía la lucha de los trabajadores del campo en California y también a nivel binacional. Y él acaba de escribir un reporte para el Instituto de Oakland y le voy a pedir a mi compañero Jorge si puede compartir la liga para ese reporte, donde hace un análisis muy detallado de la expansión del programa de trabajadores huéspedes a los Estados Unidos. Entonces, esto va a seguir por una presentación también de otro observador histórico de las migraciones de trabajos de campo, Rick Mines, que ha hecho varios estudios sumamente importantes, especialmente hizo un censo de trabajadores indígenas en el campo a principios del año 2000, donde ahí demuestra empíricamente que los trabajadores indígenas en la agricultura de California eran una tercera parte de esta fuerza laboral. Él también hizo un estudio hace 2 años sobre el impacto de la vivienda de los trabajadores huéspedes en el área de Salinas y va a presentar varias de las cosas que él encontró. Y finalmente, para poder comenzar el foro comunitario, le vamos a dar la palabra al final a Jesús Estrada, quien es el actual coordinador estatal del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales en el estado de California, quien nos va a resumir el impacto que están teniendo estos trabajadores huéspedes con las familias de indígenas migrantes, especialmente en el área de Salinas. Y después de estas breves presentaciones, pues vamos a animar la presentación, la intervención, los testimonios de las personas que están en diferentes comunidades agrícolas, no solamente en Salinas, pero en el estado de California, para que nos digan también cuál ha sido su experiencia en relación a esta discusión sobre la presencia de trabajadores huéspedes. Pues sin más, vamos a dar la bienvenida al compañero David Bacon, que va a comenzar presentando lo que encontró sobre esta discusión de la expansión de trabajadores huéspedes. La liga a su reporte está en el chat de esta sesión y lo pueden bajar todo completo. Todo el foro va a ser en español. Avísenos si necesitan interpretación. Sobre todo queremos saber si algunos paisanos que hablan alguna lengua indígena necesitan interpretación. Está listo el compañero Jesús Estrada para interpretar en mixteco. Si se necesita, si es de que solamente levanten la mano o háganoslo saber a través del chat
y nosotros facilitaremos esa interpretación. Sin más, antes de pasar, ¿alguien en la llamada quiere interpretación en mixteco? Si puede abrir su micrófono y decirnos, y le voy a decir al compañero Jesús que repita esta pregunta en mixteco para ver si hay alguien. Adelante, Jesús. Anja do nyomi yo shini nyondo nya da kwani nya ton da vi nondo. Ok, entonces parece que estamos bien en español. Entonces, sin más, vamos a dar la bienvenida al compañero David Bacon. Adelante, David. Gracias, Gaspar. Y estoy muy agradecido por esa oportunidad de participar en esta importante discusión. Entonces, es un honor para mí y gracias. Y yo no sé si recuerdas, Jesús, pero el joven en el foto en Dark Eyes, ya tomamos esta foto juntos en Nipomo en 2006, en una cuadrilla tú y yo, y trabajando juntos. En Santa María. Entonces, voy a hablar sobre la perspectiva de las leyes propuestas políticas sobre la reforma migratoria. Y hay varias leyes propuestas que tienen la intención de establecer programas de legalización que pueden afectar a trabajadores y trabajadoras de campo. El mismo presidente Biden ha propuesto una ley de ciudadanía de los Estados Unidos que va a ofrecer la legalización a todos los 11 millones de personas que lo faltan aquí en los Estados Unidos. Nuestro senador nuevo, Alex Padilla, ha propuesto una ley de trabajadores esenciales que puede afectar a entre 4 y 5 millones de personas, incluso a trabajadores y trabajadoras de campo. Pero por lo pronto vamos a enfocar en una ley propuesta, la ley de la modernización de la fuerza laboral en el campo, y eso porque ya ha pasado a la Casa de Representantes, tiene apoyo del Partido Republicano y muy pronto será muy discutido en el Senado. Esta ley propuesta fue negociado entre la Unión de Campesinos, la UFW, y los granjeros, y está patrocinado por Dan Newhouse, que es uno de los granjeros más ricos en el estado de Washington. Está apoyado por las contratistas, algunos ya conocemos aquí en California como Fresh Harvest o Elkhorn, que están haciéndose rico por medio de sus actividades en el programa de H2A. Entonces, la propuesta, el propósito de esa propuesta es para proveer una fuente de mano de obra para los rancheros a un precio o un sueldo bajo. Y eso es porque está llamado a la modernización de la fuerza laboral, porque la modernización quiere decir sustituir trabajadores contratados en el programa de H2A por gente que faltan documentos en el campo. Entonces, esta ley propuesta tiene 3 partes. Una parte sobre el estatus legal ofreciendo una legalización a algunos trabajadores y un programa de enforzamiento se llama E-Verify para prohibir que la gente indocumentada siga trabajando en el campo, y luego una tercera parte que lo hace más fácil para los granjeros a reclutar a gente en ese programa de H2A y bajar el costo a los granjeros. Entonces, primero, sobre el programa de la legalización supuesta. Una persona indocumentada puede aplicar en ese programa para
una certificación para ser un trabajador o trabajadora certificada en la agricultura. Y eso da a la persona permiso a trabajar en los Estados Unidos legalmente, una autorización a trabajar. Para cualificar, para aplicar para esta certificación, y para mantener la certificación, una vez que lo tiene, uno tiene que seguir trabajando 100 días al año en los campos para mantener esta legalización o esta certificación. Una persona puede aplicar para la certificación si ha trabajado 180 días durante los 2 años en el campo, durante los 2 años antes que entre en vigor esta ley. Y este programa de legalización solamente dura 18 meses después de que entre en efecto la ley y luego termina. Entonces, uno puede aplicar por una residencia si ya recibe una residencia permanente, un green card, tarjeta verde, si tiene esta certificación y una persona que ha trabajado por 10 años en el campo antes que entre en vigor la ley puede hacer la aplicación para la tarjeta verde, la MICA, si después de 4 años trabajando como una trabajadora o un trabajador certificado, trabajando al mínimo 100 días al año. Si uno ha trabajado menos de 10 años en el campo antes que entre en vigor la ley, entonces uno tiene que trabajar 8 años en el campo, 100 días al año, antes que puede aplicar por la MICA. Además, uno tiene que pagar una multa de $1,000 y impuestos atrasados. Eso puede ser una cantidad bastante grande para algunas personas. Una vez que ya tiene la residencia, como siempre, para ser un ciudadano o ciudadana, uno tiene que esperar otros 5 años. Entonces, desde que hace la aplicación por la certificación hasta la ciudadanía, el tiempo puede ser entre 9 y 13 años, bastante tiempo. Hay varias personas que son excluidas de este programa. El programa de certificación cubre la persona o trabajadora o trabajador, su esposa y sus niños que son menores, pero por los niños que son mayores, eso no cubre. Las personas que son deshabilitados en el trabajo y ya no pueden trabajar, también están excluidas porque ellos no pueden acumular los días suficientes para conseguir y mantener la certificación. Los que no tienen o los que simplemente no trabajan los 100 días al año están excluidas. Personas que tienen una historia criminal, aunque sea de crímenes menores, como manejar borracho, por ejemplo, ellos también pueden ser excluidas. Las personas que no pueden pagar la multa de $1,000 son excluidos. Los que no pueden trabajar los 100 días al año por 4 o 8 años ya van a perder la certificación. Y los que regresan a México y se quedan en México más de 1 año también son excluidas porque no van a acumular los 100 días al año que es necesario para mantener la certificación. Aquí en los Estados Unidos ya tenemos, Rick pues nos puede decir con mucho más certeza, pero más o menos tenemos
1 millón de personas en el campo que no tienen documentación. Entonces, esas exclusiones pueden afectar miles de personas, tal vez cientos de miles de personas, ya no sabemos hasta ahora. Las reglas de esta certificación encadenan a una persona a la agricultura. Básicamente, se puede mover a trabajos que pagan mejor, que son trabajos permanentes, porque tiene que seguir trabajando este mínimo de 100 días al año en el campo. Uno de los impactos más importantes es que lo hace más difícil y más riesgoso a organizar y salir en huelga, porque si una persona pierde su trabajo, también van a perder la capacidad de acumular los días necesarios para mantener la certificación. Entonces, para hablar un poco del enforzamiento, los rancheros tendrán que utilizar el sistema de E-Verify para verificar los documentos que muestran el estatus migratorio cuando una persona entra en un trabajo. Y entonces, y una persona que está aplicando para trabajar tiene que tener una identificación con un foto ID para ser ocupado. En otras palabras, lo que hemos visto en el pasado, la utilización, por ejemplo, de la mica chueca sin foto y todo, no va a ser posible en el futuro por este nuevo sistema. Si una persona está indocumentado, se puede seguir trabajando, pero solamente en el trabajo que ya tiene cuando entra en vigor la ley. Una vez que la persona pierde este trabajo, y eso puede ser de una temporada a la otra, por ejemplo, no podrá trabajar más, porque cada vez que entra a trabajar, tiene que mostrar su estatus migratorio. Y los que no tienen, los rancheros no lo pueden ocupar. También otro impacto de eso es que lo que hemos visto en el pasado, que familiares, gente joven que está llegando aquí a los Estados Unidos de las comunidades de origen en Oaxaca o Michoacán o lo que sea, pasando a la frontera sin papeles, pensando que puede entrar en los Estados Unidos trabajando en el campo, eso no va a seguir. Esa posibilidad o esta puerta ya será cerrado por la aplicación de este programa de E-Verify. Tercero, los rancheros van a llenar sus trabajos en el futuro con trabajadores de H2A, los que van a reemplazar los indocumentados o los otros que están saliendo de la fuerza laboral. El año pasado, los rancheros reclutaban arriba de 250,000 personas en ese programa, y en unos cuantos años eso puede llegar a 1 millón de personas. La ley lo va a hacer más fácil para los rancheros a reclutar y traer gente a los Estados Unidos bajo de ese programa de H2A, y va a disminuir sus costos a los rancheros. Va a congelar, por ejemplo, los sueldos de los trabajadores de H2A en el primer año de esta ley, y luego va a mantener los sueldos muy bajos, muy cercanos al sueldo mínimo. Eso va a afectar no solamente a la gente de H2A, pero a los sueldos de todos los campesinos, porque los rancheros pueden reemplazar gente aquí con gente que van a trabajar por el sueldo de H2A. Otra cosa es que los rancheros podrán utilizar dinero público que en el pasado tenía su propósito de construir vivienda para los familiares, las familias en el campo, para construir
barracones. En California, allá tenemos una ley que prohíbe que los rancheros lo hacen, pero esta ley no va a tener efecto una vez que va a pasar esta ley federal. En otras palabras, vamos a perder los fondos públicos que hemos utilizado en el pasado para construir vivienda para las familias en el campo que ya están viviendo aquí. Los peores partes de este programa de H2A van a continuar. Una persona solamente puede venir a los Estados Unidos en ese programa si está reclutado por un enganchador en México en un sistema que ya sabemos que es muy corrupto. Uno solamente puede trabajar por el ranchero o la contratista que le ocupaba. Y una vez que pierde su trabajo, uno tiene que salir del país. No hay derechos laborales para la gente en el H2A. Si uno sale en huelga, su patrón te puede despedir, perdiendo su estatus de la visa de H2A. En efecto, uno está deportado y también se lo puede ponerte en la lista negra para que no pueda volver a los Estados Unidos en los años siguientes. Los rancheros pueden ocupar solamente hombres jóvenes y luego poner mucha presión en ellos a trabajar muy recio. En otras palabras, ellos pueden, por ley, discriminar en contra de mujeres o gente que ya son de edades más avanzadas. Será mucho más difícil organizar y protestar. Otra vez, si un trabajador o un grupo de trabajadores de H2A salen en huelga, ellos pierden su visa, tienen que salir del país y ya están en la lista negra. Pero por la gente que ya está aquí, si ellos salen en huelga, ellos tienen que arriesgar la posibilidad que pueden ser reemplazados por la gente por ese programa de H2A. Entonces, el impacto más grande de esta ley es que la pobreza en comunidades campesinas va a ser mucho más peor. Entonces, hay una alternativa a esto, y sí hay. A corto plazo es para pelear por leyes propuestas mejores. La propuesta del presidente Biden, por ejemplo, o del senador Padilla. Esas leyes propuestas son mejores, primero porque ellos, sus programas de legalización incluyen más gente. Segundo, ellos no exigen de nosotros por la legalización el precio de servidumbre a los rancheros en esos años que uno tiene que seguir trabajando en la agricultura. Y tercero, no tienen los castigos en contra de la gente indocumentada que tiene esta ley propuesta sobre la modernización de la fuerza laboral en el campo. A largo plazo, a largo plazo la alternativa es proponer lo que actualmente queremos. Y en eso voy a dar un breve sumario de los puntos de la posición de la reforma migratoria que fue adoptada por FIOB en 2010. Tiene 7 puntos. 1, una legalización rápida que incluye todo. 2, más residencias o más tarjetas verdes para los miembros de las familias. 3, poner un fin a los programas de trabajadores huéspedes y entregar tarjetas verdes o la residencia a los que quieren venir a los Estados Unidos a trabajar. 4, terminar y parar la militarización de la frontera. 5, parar las deportaciones, la ola de deportaciones y cerrar los centros de detención. 6, parar la verificación del estatus migratorio en el trabajo. Y 7, renegociar los acuerdos de comercio libre y apoyar
el derecho de las comunidades, el derecho a quedar, el derecho de no migrar o el derecho de quedarse en casa por las comunidades de origen. Entonces, gracias. Gracias, David, por esa presentación y estamos tomando nota de todos los detalles que nos acabas de dar. Vamos a darle la palabra al compañero Rick Mines, que va a hacer una presentación más específica sobre los impactos de las familias migrantes en el área de Salinas, y él va a compartir su pantalla porque tiene una presentación en PowerPoint. Adelante, Rick. El piso es tuyo. Gracias, David, por esto. Cada vez que lo oigo, aprendo algo. Voy a mudar esto acá para poder leerlo. Voy a dar un pequeño reporte sobre un estudio que hice. Es como una lección de historia. Y espero que sea de interés de ustedes. Al transcurso de las últimas décadas, generalmente había una superabundancia de mano de obra en los campos de California y de Estados Unidos en general. Pero en 2017, cuando fuimos a hacer el estudio en los valles de Salinas y Pájaro, hubo una relativa escasez de mano de obra. Se notaba en todas partes letreros solicitando mano de obra. Queremos pescadores, solicitando pescadores. Algo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué se notó una escasez de mano de obra en 2017 y más reciente también? Ahora, haré un breve recuento de esa situación según la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas. Lo llamamos la NOAS por sus siglas en inglés. Como se puede ver en la gráfica que les voy a mostrar al ratito, los recién llegados, es decir, los que están en su primer año en los Estados Unidos, han aumentado de manera importante, especialmente en el periodo de 20 años que comienza en 1990 a 2010. En el periodo de 10 años, de 98 a 2007, en promedio, uno de cada 4 trabajadores del campo en California estaba en estas situaciones. Era un novicio. Y la mitad de ellos eran indígenas. La mitad de los nuevos, de los novicios, eran indígenas en estos años. A partir de 2007, su número va reduciendo. Ahora, es una gráfica y hay demasiadas líneas aquí, pero la línea encima son los establecidos. Y la línea en roja, en colorada, son los recién llegados, de un año o menos. Ve de 89 a 2015 en esta gráfica. Ve que los establecidos van aumentando. El porcentaje de ellos va de 40 y tanto por ciento en 95 hasta casi 80% en años recientes. Mientras los recién llegados subió mucho en los años, como dije, en estos años aquí de 99 a 2007, hasta la crisis, subió hasta una cuarta parte de los trabajadores agrícolas eran novicios del primer año. Pero después de esto hay una caída fuerte. Y hasta que casi desaparecieron, a un 1 o 2% de ellos ahora que se encuentran. Entonces, ¿cómo adaptaron los patrones a esta situación nueva de esta falta de nuevos, de novicios? ¿Pudieron haber aumentado los sueldos para atraer a más gente? ¿Pudieron haber tratado de aliviar el trabajo para mantener más mujeres y hombres más grandes en el trabajo? Pero tenían la costumbre de tener una fuerza laboral que se renovaba continuamente, año tras año, compuesta de jóvenes dóciles y sumisos. Esta fue su experiencia. Entonces encontraron otra situación, otra solución.
había una notable incremento de las visas H2A en Salinas, Watsonville y en el resto del país también. Había en aquel año 4,290 trabajadores con visas H2A que ha sido certificado, que es más del 5% de la población jornalera local. Representa un cambio demográfico importante para el área de Salinas, Watsonville. Hay una competencia creciente entre los nuevos migrantes, los que tienen visas H2A, y los antiguos migrantes, las familias mexicanas asentadas, establecidas. Y hoy el programa es aún más grande. Estoy leyendo hoy en el internet que hay 275,000 certificados para el año que entra en 2021 a nivel nacional y 25,000 en California. Así que por ejemplo, en California más o menos 600 a 700 trabajadores del campo. Entonces 25,000 es un porcentaje grande, cambia la cosa, cambia la idea cómo hacer la cosa. Ahora, se ve que cómo ha cambiado el programa desde 2005 a 48,000 hasta más de un cuarto de millón de certificados ahora. Ve que está subiendo. Después de 2012 va en una subida muy rápida, muy pronunciada. Se nota. Está expandiendo como 15% por año. Es un problema este programa. Bueno, los nuevos migrantes reemplazan a los antiguos migrantes y encarecen los precios de las viviendas. Un punto muy importante, los antiguos asentados van a conseguir menos trabajo que sus connacionales H2A, que los están reemplazando en los campos. Hay evidencia anecdotal, o sea, que la gente que me dijeron a mí, que recogí en Salinas, que demuestra que hay un gran resentimiento de los asentados en contra de los trabajadores H2A. Un resentimiento muy grande de los antiguos, de los asentados contra los H2A. Están quejándose la gente. Dicen que es injusto traer competidores que reciben transporte gratis al campo, viviendas gratis y que pagan menos impuestos. La llegada de esos nuevos trabajadores afecta a la disponibilidad y el precio de las viviendas. O sea, las rentas se suben porque hay más gente compitiendo para las mismas casas. Los asentados enfrentan viviendas más caras y un aumento de hacinamiento. Mucha gente, muy común tener 2 o 3 familias en un departamento de 1 o 2 recámaras. Esta pauta de los nuevos reemplazando a los antiguos no es nueva, pero la escala es mucho más grande que antes. Por generaciones han habido flujos de varones jóvenes solos, seguidos por periodos de asentamiento de familias. O sea, los jóvenes traen a sus familias. Y cada vez los nuevos han reemplazado a los antiguos. Pero esta vez la población de familias asentadas es relativamente más grande que en las generaciones previas. Hubo un incremento importante de la inmigración mexicana a los campos agrícolas desde 1986 hasta 2006 o hasta la crisis. Mucho, no sé el número, pero subió de, digamos, 2 a 12 millones, mucho. Ahora, ha creado problemas sociales para los hijos indefensos. Este es mi punto principal que quiero dejar con ustedes. Los migrantes antiguos, la mayoría de entre 30 y 50 años de edad, están siendo reemplazados por trabajadores más jóvenes, los H2A, lo que conlleva a que los primeros tengan menos recursos para defenderse y para defender a sus propios hijos que son ciudadanos nacidos aquí en los Estados Unidos. Va a ser difícil para los hijos ciudadanos para tener las condiciones para adaptarse a la vida de California.
este acontecimiento va a crear problemas sociales enormes que implica un uso mayor de recursos públicos para el control de la delincuencia, para la educación, para la atención de salud, para el desarrollo de empleo, para construir viviendas. Necesitamos todos nosotros diseñar reformas en la inmigración y en las políticas de trabajadores huéspedes que consideren los impactos a largo plazo y la protección que deben tener todos los grupos de nuestra sociedad. Entonces, para mí, ya completé la presentación, pero para mí, este tema es muy importante para ustedes que trabajan en el campo, que están aquí muchos años, que tienen sus familias nacidas aquí. ¿Cómo si están reemplazados por los estudiantes, cómo va a tener los sueldos necesarios para pagar los biles, para la escuela, para la ropa, para la comida, para la salud? Entonces, va a crear un problema social, no solo para ustedes, para todos. Y entonces yo creo que es un tema que se puede usar como un tema de organizar a la gente. Porque es un tema que están viviendo día tras día. Muchas gracias. Muchas gracias por este análisis que nos haces y que deja sobre la mesa muchas preguntas para el debate y la participación de los miembros del público. Y para comenzar con esos testimonios desde la comunidad, vamos a invitar a Jesús Estrada, el actual coordinador estatal del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, que ha organizado y que ha trabajado con la gente del campo desde hace más de 2 décadas en diferentes áreas, pero que también tiene la experiencia de trabajar y conocer muy bien San Quintín en Baja California, que resulta ser una región importante ahora, más recientemente, para el reclutamiento de trabajadores huéspedes. Entonces, tiene la ventaja Jesús de tener esa perspectiva binacional y de haber también visto el impacto, como ambos, David y Rick lo cuentan, el impacto a largo plazo del incremento de los trabajadores huéspedes. Pues bienvenido Jesús y adelante, el piso es tuyo. Buenas tardes a todos, bienvenidos en este foro, que es muy importante saber y oír opiniones, testimonio de los trabajadores y trabajadoras del campo en Valle de Salinas. Yo veo dos asuntos aquí. Uno es que los trabajadores y trabajadoras que ya están aquí, tenga papeles o no tenga papeles, están preocupados de ser reemplazados, porque no pueden hacer nada. Si hacen algo o una huelga o pidiendo mejor salarios o mejor pago en las cajas, ¿qué va a pasar? Los rancheros van a decir, pues si no quieren trabajar, pues ve a descansar y traemos los contratados. Recientemente vimos eso en Santa María hace 2 semanas, 3 semanas. Ahí se ve muy claro que un ranchero, un patrón llegó, oye, usted señora está despedida, ¿sí? Y váyanse, ¿sí? Y por el apoyo de todos lograron aumento de sueldo ahí, pero son los que están ahí. Ahora, los contratados que vienen, Valle de San Quintín, yo puedo hablar Valle de San Quintín, porque ahí vivo, ahí tengo familia. ¿Qué pasa con los que vienen ahí? Le ponen, le pregunta si sabe piscar fresas, ¿sí? ¿Qué tantas cajas hacen al día? Si son buenos. Si son buenos, pues lo contratan. Ese es uno. Y también no contratan las personas, por ejemplo, de 50, 60 años, contratan de 20 años a 30 años, ¿sí? A 35. ¿Sí? A esas personas le contratan. Y después de ahí, el reclutador que recluta a la gente
aparte de eso piden $100 o $250. Tenemos testimonio de los miembros de la organización que los mismos paisanos son los que hacen ese tipo de tranza con los paisanos, ¿sí? Esa es la preocupación que hay dentro de la comunidad, pero sobre todo hay mucha preocupación. Yo trabajo con varios trabajadores del campo, tienen preocupación que pueden ser reemplazados por los contratados que vienen. Y también, pues, tenemos testimonio, ¿no? A los que vienen contratados, ellos prefieren venir legalmente que venir por los cerros también. Hay testimonio también por ese lado. Y creo que hay testimonio, una de las compañeras creo que está aquí presente, no me acuerdo si ella me dijo que también ella ha visto que en el trabajo le tratan diferente a los contratados que a los que están presentes aquí, ¿sí? Creo que ella, no sé si ella puede dar testimonio en un ratito más, cómo ella ve, cómo tratan a los contratados, ¿sí? Entonces, esa es la preocupación que tenemos y realmente, pues, vamos a oír testimonio de los que entraron, cómo ven, pero la mayor preocupación es esa. Hasta ahí llego con mi intervención. Gracias, Jesús, por empezar a hablar ya de testimonios directos de la comunidad. Y a ver, pues vamos a abrir una ronda de intervenciones y pudiéramos también ver si la gente tiene preguntas para algo de lo que dijo David o Rick o Jesús, si quieren que ellos elaboren en sus presentaciones, o si tiene una experiencia directa de trabajar en ranchos que tienen tanto contratados, que es como les llaman, y las personas locales que no son contratados. ¿Qué diferencias se ven? ¿Qué diferencias hay en el trato? Entonces yo creo que ahí va a ser importante, ¿no? Y algo que me gustaría, no sé si Jesús pudiera elaborar sobre esta idea de que, pues la verdad, en el campo nos encontramos que hay competencia, como él lo dijo, entre paisanos, porque muchos de los que están reclutados, por ejemplo, en San Quintín, pues son personas también de los mismos pueblos a los que están viniendo en Santa María, en Salinas, que están reemplazando, de alguna manera. Reemplazando quiere decir también que están agarrando el trabajo de, ¿verdad? Los están dando preferencia a los mismos paisanos. Entonces, es realmente una competencia entre personas que vienen de los mismos lugares, ¿no? Y esto puede ser una ventaja o una desventaja, como se vea también la parte organizativa, ¿no? Entonces, no sé, Jesús, si puedes hablar un poco en más detalles de cómo San Quintín se ha convertido en un centro de reclutamiento. Sobre todo mencionaste la fresa, y que en California muchos de los paisanos mixtecos se especializan en la cosecha de la fresa en ese corredor que va desde Oxnard hasta Salinas, Watsonville, que trabajan para la misma compañía transnacional, Driscoll, pero que ahora Driscoll está entrenando y contratando y empujando a contratar a gente que ya viene de San Quintín, gente más joven. ¿Tú cómo ves esa situación? ¿Qué papel ha jugado San Quintín en el reclutamiento de esto y cómo ves también este conflicto entre la comunidad indígena migrante? Adelante, Jesús. Sí, en San Quintín, la mayoría, tanto hombres como mujeres, vienen de San Quintín. Vienen a Santa María, vienen a Oxnard, vienen aquí en Salinas. Esos 3 lugares tengo conocimiento que la mayoría viene de San Quintín. Ese es el problema que vemos. Como había visto el video anterior,
que solo somos nuestra propia gente, ¿sí? Que viene de Oaxaca, que viene de Guerrero, que viene de Chiapas y Puebla. Son los que vienen y son asentados en Valle de San Quintín, y de ahí viene gente de acá, ¿sí? Entonces, ese es el problema que vemos, porque somos la misma comunidad, el mismo estado, y viene a reemplazar a los trabajadores que ya están presentes aquí. Como vuelvo a repetir, eso no importa si tienes papeles o no tienes papeles. Lo que importa aquí si es que estás trabajando en el campo, ¿sí? Sea la fresa, sea lechuga, sea cualquier trabajo en el campo, puede ser reemplazado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Estoy hablando del año 2000. Yo fui uno de los organizadores de la huelga en Valle de San Quintín. ¿Sí? En ese tiempo todavía no había tanto contratados, que vienen contratados, ¿no? Sí venía, pero iba en otra parte, otro trabajo como raíces de fresas, como planta de raíces de plaza. Eso se dedicaba mucho en San Luis Rey, condado de San Diego. Entonces, eso es lo que hacían, pero no contrataban gente que viniera a las fresas. Entonces, eso es el problema, preocupación que vemos de la gente, que hemos oído de la gente, y creo que la compañera Abigail, ella tiene una experiencia muy especial que nos puede compartir cómo contratan la gente o cómo contratan mujeres en Valle de San Quintín. Me gustaría oír la compañera Abigail. No sé si ella puede dar testimonio ahorita. Vamos a ver. Abigail, ¿se siente cómoda en abrir su micrófono y contarnos su historia, por favor? Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Abigail Rendón. Soy nacida en el Valle de San Quintín. Mis padres eran de Oaxaca. Y sí, yo me vine contratada en el 2016 en el 2016. Pues la verdad yo he tenido una experiencia buena, porque la verdad, como te he escuchado también que a las personas las han como estafado y todo esto, no he tenido yo ese problema. ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos. Y yo estaba trabajando en la fresa aquí en Santa María. Ok. Sí, pues ese es mi testimonio, que pues yo no he tenido problemas, pero sí he visto cuando venía de contratada que sí los patrones quieren que nosotros hagamos pues muchas cajas, pero sí teníamos el servicio de transporte, también nos rentaban casas, y pues en lo personal a mí la verdad, pues yo siento que sí es algo bueno para mí. Pero no sé, pues también he escuchado de otros compañeros que vienen en otras empresas y que sí los han tratado mal, pero a mí y a mis compañeros donde nosotros veníamos, no pasamos eso. Pues es todo lo que puedo decir. Gracias, Abigail. ¿Y sigues trabajando como contratada o ya ahora ya no estás en contrato? ¿Y cómo ha sido esa experiencia comparando cuando trabajabas de contratada y ahora que a lo mejor no estás? Tengo 2 años que me quedé aquí en Santa María. Veo las comparaciones, pues está mejor. Bueno, yo me tuve que venir por una situación personal, me tuve que quedar por situaciones de violencia, y
y decidí quedarme y hace 6 meses traje a mi hijo y siento que a veces, pues sí, a veces comparo y digo que está mucho mejor venir de contratada porque vienes y luego te regresas. Y sí se me ha sido un poco difícil porque pues me estoy adaptando a vivir aquí. Pues lo comparo en algunas cosas, sí están bien y en algunas cosas digo, pues hubiera seguido viniendo contratada, pero por mis motivos personales. Gracias, Abigail. Gracias por ese testimonio. Y yo creo que ilustra que la protección que da ese permiso de trabajo y que también las personas que están indocumentadas, que están aquí trabajando en el campo, les gustaría tener esa protección, ¿no? Y parte de la idea es cómo se puede hacer una reforma migratoria de una manera justa, y era lo que apuntaba David Bacon, de que uno de los argumentos incluso de los que están proponiendo la expansión del programa de trabajadores huéspedes es que es mejor que los trabajadores ya no mueran en la frontera, que vengan contratados. Y mucha gente en México realmente cree que es la mejor ruta, ¿verdad? Por otro lado, también hay que considerar que ya hay muchos trabajadores del campo que están aquí en Estados Unidos dispuestos a trabajar, pero también dispuestos a trabajar por salarios justos y por condiciones mejores, ¿no? Entonces, no sé si las tres personas, Jesús, Rick y David, si pudieran ayudarnos a entender este debate y por dónde van los mensajes para organizar a la gente, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde pues no ha habido una reforma migratoria después de los 4 años de Donald Trump, donde fue en la dirección opuesta. Ahora se abre la posibilidad de empezar a pensar en cambios, ¿no? ¿Ustedes qué recomendarían como mensajes, ¿no? Y le vamos a dar la palabra primero a Rick, luego a David y luego a Jesús. Adelante, Rick. Pues yo quiero dejar muy claro que yo estoy opuesto al programa H2A. Yo sé que ciertas personas benefician del programa, pero no se puede cambiar de un patrón a otro. Así que uno es hasta cierto un patrón. Entonces, si no se comporta bien con él, pueden despedirlo. Y otra cosa es que están más o menos, lo que he notado cuando visité a Salinas, que los muchachos, que casi todos son muchachos, que están en los moteles, son casi prisioneros ahí. No pueden salir. Estoy gritando por la cerca ahí y no, tienen miedo de sus mayordomos de salir, no más salen a hacer lavandería, etcétera, pero no tienen libertad de movimiento. Entonces, este programa tiene esta desventaja. Otra cosa es que la gente que están aquí muchos años tienen muchos hijos. Hay cientos de miles de personas con hijos nacidos aquí. ¿Qué va a pasar con esta gente, si no tienen trabajo para pagar los biles? Estos niños van a sufrir mucho. Entonces, yo quiero un programa justo, práctico, pero justo y humanitario. No, este programa de H2A me cae muy gordo, ¿no? Gracias. Gracias, Rick. Va David, luego Jesús y luego le voy a dar la palabra a las personas que tienen la mano levantada. Adelante, David. La posición de FIOB adoptada en 2010
Lo que dice es que por los que quieren venir a los Estados Unidos a trabajar, ellos deben recibir la mica, deben recibir la residencia para que puedan pasar la frontera y vivir en los Estados Unidos igual como cualquier otra persona. Porque ahora, como dice Gaspar, ya somos presentados con dos alternativas. Ellos nos dicen, mire, si no quieres venir a los Estados Unidos pasando por la frontera sin papeles, arriesgándose en el desierto, algunos están muriendo, es claro que es una manera para llegar aquí peligroso y no es bueno para la gente. La única alternativa es venir en ese programa de H2A. Y los rancheros le gustan ese programa de H2A, aunque ellos tienen que proveer vivienda, etcétera, porque ellos están pensando a largo plazo. Y lo que ellos están pensando es que por los 10 años, 15 años que vienen, ellos quieren mantener el sueldo en el campo bajo. Y entonces, con ese programa lo pueden hacer, porque el sueldo es fija y también ellos pueden decir a cualquier persona que quiere causar problemas, vete de aquí, despedido, deportado, en la lista negra y punto. Entonces, los rancheros están proponiendo ese programa de H2A como la única manera para venir a los Estados Unidos. Recuerda que en San Quintín, Fresh Harvest abrió su oficina de reclutamiento el año después de la huelga de 2015, diciendo a los trabajadores que estaban en la lista negra en San Quintín por la huelga que la única manera para llegar a los Estados Unidos era para ingresarse en ese programa de H2A. Es claro que la gente tenía que trabajar. Es claro que la gente tenía que venir a los Estados Unidos a trabajar. Y entonces ellos dijeron, bueno, si quieres venir a los Estados Unidos, H2A es la única puerta que existe. FIO dijo en 2010, miren, necesitamos una alternativa, como dice Gaspar, más justo. Y la alternativa más justo es que la gente que quiere venir a los Estados Unidos deben tener un estatus migratorio igual como cualquier otra persona. Pueden trabajar en la agricultura que quieren o la construcción si quieren o no trabajar si no quieren trabajar. Y si los rancheros necesitan mano de obra, entonces ellos pueden ofrecer sueldos mejores, ellos pueden ofrecer condiciones mejores para atraer gente. Y eso es lo que ellos no quieren hacer. Entonces, lo que estamos proponiendo es una alternativa a esas dos opciones que nos dicen que son los únicos. Gracias, David. Va Jesús y se prepara Alma, por favor. Adelante, Jesús. Sí, creo que coincidimos. Nosotros estamos proponiendo otra alternativa, que la gente venga a trabajar a Estados Unidos con un permiso, pero que sean libres, trabajar con cualquier patrón. Porque el programa H2A, los trabajadores que vienen en ese programa no son libres. Tienen que trabajar con un solo patrón después de regresar a México, ¿sí? Eso es lo que no queremos. Queremos que la gente venga con un permiso y que sean libres, que escojan dónde le gusten ir a trabajar. Eso es lo que queremos y es lo que vamos a proponer. Seguimos con esa propuesta de 2010 y es lo que queremos y es lo que está proponiendo AMLO también. Así que vamos a apoyarle en esa propuesta. Alma, tienes la palabra, adelante. Ya no, ya se me olvidó. Ay, No, nomás lo único que quería Jesús. compartir, es que
Soy promotora comunitaria y estuve apoyando en la vacuna el sábado aquí en Salinas, en el Rodeo, para las vacunas para los contratados de la Fresh Harvest y de la Elcon, donde se les dio un buen trato, y donde también yo, la forma de mirarlos, bajándose del bus con una sonrisa, bien cambiados, bien arreglados, eso se refleja el que están viviendo bien. Mas, sin embargo, un indocumentado viviendo en Estados Unidos, más de 18 años, 15 años, 20 años, se anda vistiendo de yarda, la mayoría. Entonces yo me pongo a pensar que tener un balance, porque imagínate, trae mucho contratado, ¿qué va a hacer de las personas indocumentadas aquí? Debe de haber un balance. Ahora, yo pienso que si les dan 6 meses, 7 meses, 8 meses, 5 meses, perfecto. Y luego se regresan con sus familias. Está bien. A mí se me hace eso muy bien. Mas, sin embargo, aquí también, si se les da, imagínense, trabajo, las personas indocumentadas, ¿dónde van a estar? En la compañía que yo trabajo, que es Tanimura, no agarran H2, no agarran contratados, ¿verdad? Y le están dando mucho trabajo a salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, mexicanos, de todos, ¿verdad? Ahí están llenos. En otros lados no hay trabajadores, ¿verdad? Como la de Rigo, casi no hay trabajadores. Entonces, a lo mejor no se ya contrataron, no van a contratar, no lo sé todavía. Pero hay que dar la oportunidad también a los que estamos aquí, porque imagínense, traen mucho de allá y nosotros también nos vamos a escasear, el trabajo va a escasear. Y yo pienso que hay que tener un balance y hay que ver eso también, porque el indocumentado sufre mucho aquí en la forma de que vivimos. Dicen que los contratados viven apretados, pero fíjese los meses que viven apretados. Nosotros aquí vivimos en el área del este de Salinas, la mayoría en los apartamentos viven de 2 o 3 familias y son por años, años, años. Entonces, hay que ver eso también. Muchas gracias, Alma, y gracias por contribuir con tu conocimiento de la comunidad migrante y específicamente, yo creo que esa es la idea de esto, ¿no? De que no hay respuestas fáciles. Aquí no queremos desarrollar ninguna narrativa que hay buenos y malos, ¿verdad? Todos los trabajadores y todas sus familias tienen derecho a vivir de manera digna, de ser tratados de manera digna. Y yo creo que con ese principio ya el análisis se puede aclarar mucho más, ¿no? ¿Cómo se vería tratar a las personas dignas? Y esa es una campaña, incluso la campaña de la dignidad, de cómo tratamos a las personas que producen la comida de una manera digna. Y esto que estás diciendo de cómo empujamos una reforma migratoria que realmente eleve la dignidad y los derechos de todos. Y aquí, por supuesto, la gente migrante, la gente que ha estado ahí luchando en Salinas por 20, 25 años. Acuérdense que la última reforma migratoria fue en el 86. Cualquier persona que se vino en el campo después del 86, pues no hay papeles a esas personas, ¿no? A esas personas que han estado establecidas, que ya tienen a sus hijos, que ya tienen 25, 30 años acá, pues no ha habido ninguna reforma migratoria que les permite regularizar sus papeles, y la condición de indocumentado y de trabajar en el campo, no es muy digna, y creo que también ese es algo que debe de considerar pues la reforma, cualquier reforma migratoria, que hay que elevar. Y es lo que decía Rick, a mí me parece muy importante que el impacto que va a tener, no solamente en los trabajadores, pero en futuras generaciones, ¿no? De que hay que romper ese ciclo de pobreza y de precariedad de la gente en el campo. Si es un trabajo esencial, entonces hay que valorar lo que hace, ¿no? Y por supuesto, tampoco se trata de decir que, bueno, los contratados son malos, porque también pues ellos, es una decisión para sobrevivir. Estamos diciendo que el sistema como está diseñado, no funciona, ¿verdad? Y aquí el sistema no lo diseñaron los trabajadores. Y veamos que este sistema
son políticas públicas que diseñan compañías en contacto con los legisladores. Qué interesante, ¿no? ¿Quién está empujando por qué? Y cómo se diseñan esos. Entonces, hay otras personas. Edith, adelante. Y Saraí. Yo nada más quiero decir, sorry Edith, no sé si ya tenía su micrófono abierto, pero nada más quería decir que sí hay que tener cuidado, ¿no? Con la narrativa de un trabajador en contra de otro. Creo que eso ya lo usan los rancheros. Yo he escuchado de mis padres que también trabajan en el campo que pues sabemos que los tienen aislados, ¿no? Ellos van en un campo separado con los trabajadores regulares, que a ellos sí se les puede, por decir, explotar, exigir más, pero no los tienen con los demás trabajadores para que no sepan de sus derechos y también para tenerlos, pues otra vez, no sin falta de información, pero sí existe mucha narrativa de que van a venir a robar los trabajos. Y creo que lo que más he escuchado del foro es como ese sueño, ¿no? De poder venir, trabajar y regresar a los pueblos, que es lo que idealmente todos queremos, ¿no? No creo que nadie se viene aquí pensando, nada más voy a ir y ya vivir para toda mi vida, ¿no? Sino creo que todos tenemos la ilusión de decir, me voy a regresar y voy a trabajar, voy a regresar a mi pueblo, ¿no? Entonces creo que sí hay ese deseo y la reforma migratoria tiene que ser muy comprensiva, justa, y creo que sí se tiene que tener cuidado en la narrativa de cómo vemos a los trabajadores y cómo empujamos, ¿no? Que sí exista una reforma o unos permisos, hasta para los que están aquí, ¿no? De que sé que a lo mejor hasta muchos quieren nada más regresar a sus pueblos y tener ese permiso de trabajar. A lo mejor ni hasta quedarse y tener residencia o ciudadanía, al menos unos sí, pero muchos quieren estar allá. Entonces creo que sí hay mucho que pensar y mucho que hablar y seguir escuchando. Gracias, Saraí. Adelante, Edith. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edith y yo, gracias por la invitación, fui invitada por Jorge y también por afiliación con David Baker. Y ahora soy estudiante de posgrado aquí en Santa Cruz, cerca del área de Monterrey y Salinas. Yo nací y crecí en el Valle de Coachella, en el sur de California. Mis papás son de la región de la Mixteca, han trabajado en el campo muchos años y el Valle de Coachella, por si no lo conocen, es muy similar a Watsonville. También tiene una historia de parte de la unión de los United Farm Workers con César Chávez. Entonces, tiene una historia política y también está, bueno, creo que quiero hablar en varios aspectos. Uno, siendo como hija de padres oaxaqueños, trabajadores del campo también, y luego la otra, con otra gorrita de ser estudiante aquí de las universidades y de tener un punto de vista de esa manera. Y luego también de reflexionar un poco en lo que escuché de las presentaciones de David, de Rick y de Jesús Estrada. Bueno, primero, definitivamente cuando escucho las pláticas, lo que estamos observando y lo que estamos platicando es la violencia estructural, la violencia estructural del sistema, la violencia del capitalismo, del mercado, que es básicamente como la fuerza que está creando estas condiciones de competencia entre los trabajadores, ¿verdad? Eso es lo que yo escucho, y que es triste que está generando esa tensión entre los migrantes que dijeron ya mayores y los migrantes jóvenes o los migrantes que vienen de parte del programa de H2A. Y eso es muy triste porque, segundo, pienso en cómo definitivamente tenemos que pensar que eso va a cambiar la estructura social o la manera en la que
se vive en áreas como Watsonville, en áreas como Coachella, en áreas como Delano, en áreas va a ser diferente. Por ejemplo, me pongo a pensar, ¿cómo va a ser? Sí, como Rick menciona, ¿cómo van a conseguir trabajo las personas que ya tienen, tal vez pueden ser desplazados porque no hay tanto trabajo en la economía local, puede ser. Y pienso que definitivamente la reforma migratoria o considerar un poco más la crítica del programa de modernización, necesita pensar en cómo va a cambiar la vida social de la gente que vive en áreas del campo de California. Y tener conversaciones de eso, porque va a ser un cambio, es un cambio de cultura. Mis padres estuvieron trabajando en el campo en medio de la pandemia el año pasado, 2020, y me comentaron que estaban trabajando al lado de personas que reconocieron que se miraban, ellos decían, que dijeron, no son de aquí, están hablando con un acento diferente, y ellos después aprendieron que son de Centroamérica. Y se les hizo muy interesante eso, el saber que están trabajando al lado de personas de Centroamérica y que están aquí por poco tiempo. Y luego, tercero, como estudiante, para terminar, es simplemente estoy pensando que no solamente es la reforma migratoria. Si yo pediría algo es considerar que tenemos que cambiar la estructura de la agricultura industrial en este país, que es una monocultura que ha sido basado en el sistema del esclavamiento de la gente negra aquí en los Estados Unidos, y que este modelo de monocultivos y plantación es un régimen, es un modelo que se está extrayendo a otras partes del mundo, como San Quintín. También he podido visitar San Quintín, mi familia trabaja en el tomate allá también, y veo como este reclutamiento se puede ser otra forma de esclavecimiento. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo que es muy limitante y compromete la libertad de los trabajadores hasta un cierto extent, pero lo que pienso también es que lo vemos desde el punto de vista de nosotros como críticos, y también me pongo a pensar, yo no sé lo que es vivir en San Quintín y tener que enfrentar esos sueldos o esas oportunidades limitadas. Entonces, también pensar en por qué en áreas de México no se puede vivir justamente, y de nuevo regresar a cómo el mercado está creando estas condiciones. Gracias y disculpas por tomarme más tiempo. No, al contrario, gracias Edith por contribuir con este testimonio de tu experiencia propia y arriba de eso, de tu análisis político de la situación. Y yo creo que recordarnos que la lucha es más amplia, no solamente es de una reforma migratoria, pero la lucha es realmente al centro de esa explotación, ¿no? Y es ese sistema capitalista que excluye, empobrece a muchas de las comunidades. Y yo creo que la idea entonces es cómo comenzamos a imaginarnos un cambio grande, ¿verdad? Tenemos que comenzar por algún lugar. Y precisamente como organización, como FIOB, ahorita hay una oportunidad de traer estos temas en la mesa porque se está debatiendo mucho el tema de la reforma migratoria, ¿no? Y creo que queremos ampliar ese debate. Queremos ampliar que no debemos de escoger entre opción A de expandir trabajadores huéspedes o opción B, quédense como están, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos imaginar otras cosas que nos da este momento
en que se está discutiendo la reforma migratoria. Y creo hay un proceso, y no sé si me gustaría que David hablara sobre pues los movimientos que hay, organizaciones que están confluyendo en una campaña nacional, pero en esta coalición pues hay desde sindicatos nuevos, como Familias Unidas por la Justicia de Bellingham, Washington, que están trabajando en organizar a trabajadores y que están también en contacto con trabajadores huéspedes. Están otros movimientos y yo creo que es interesante ver que no hay una ruta, sino hay muchos análisis y muchas maneras de tratar de hacer esto. Por ejemplo, los compañeros de la coalición de trabajadores de Immokalee en Florida, pues siendo que están en Florida, en un estado republicano, sin mucha ayuda, pues ellos están escogiendo otro camino, ¿no? Y yo creo que sería bueno, y en mismo California, hablas del Valle de Coachella. Bueno, pues el Valle de Coachella, pues es un lugar histórico, pero es un lugar también que no tiene esas redes de la sociedad civil que tendría, ¿no? Digamos, de Oxnard, el corredor de Oxnard a Salinas, y que necesitamos incrementar esa relación con trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si David pudieras ofrecernos un poco de más información de eso, y me gustaría también que ya para ir cerrando, si Rick y Jesús pudieran también reflexionar sobre lo que han dicho, ¿no? Desde Alma, desde Saraid, desde Abigail y desde Edith, cómo los hace reflexionar esos testimonios. Adelante, David, luego Rick y luego cierra Jesús. Adelante. Gaspar, Sí. Gaspar. Andrés, saludos, ¿cómo estás? No, pues aquí escuchando a ustedes, mira, Gaspar, es un gusto de verlo, mirarte en el teléfono, de ver a Gaspar. Adelante, Andrés. ¿Tienes algún testimonio? Bienvenido y qué gusto si te puedes presentar y no sé si nos puedes dar unas palabras sobre tu experiencia con los trabajadores huéspedes que están reclutando y que están incrementando sus números. Andrés, adelante. Ah, pues gracias, Gaspar, gracias. Este, Te nos perdiste, Andrés. No sé, a ver si puedes. Si puedes abrir tu micrófono, no te podemos escuchar. Compañero Andrés, ¿estás todavía en línea con nosotros? Queremos escuchar sí, tus... A ver, adelante, Andrés, adelante, sí, es que hay quién sabe que está fallando por aquí. Sí, adelante. Gaspar, eso es algo, alarmante, es algo de mortificar porque realmente lo que me estaba diciendo la niña ahorita dice que pues para el otro año van a traer más trabajadores contratados y entonces la gente que ya están aquí van a ser reemplazados. Y pues pues es triste, ¿verdad? Porque toda la gente que está aquí, como estaba diciendo ustedes, ya tiene 20 años, 30 años aquí están, ha dejado su vida y pues se van a quedar sin nada, como quien dice, ¿verdad? Y luego, como dice David y el otro señor, tiene hijo, tiene familia aquí, y qué va a pasar con ellos, ¿no? Y la promesa que ha hecho el señor presidente, pues estaba muy bien, toda la gente estaba contento, pero ahora pues con estos programas que hay, pues siempre es alarmante a la gente porque tantos familiares que hay que no tenemos papel, entonces se van a quedar, nos vamos a quedar en sin trabajo, sin empleo, ¿verdad? Porque pues sí es cierto, están atrayendo muchos jóvenes, pero aquellos años cuando llegamos, pues también nosotros
dimos energía para el campo, ¿verdad? Para todo, las compañías o rancheros que sea. Pero pues ya 20, 30 años, pues ya se nos está acabando esa energía. Entonces, no sé qué piensan ellos. Deberían pensar un poquito más como seres humanos o como algo humano para poder apoyar a la reforma migratoria que ustedes hablan, para que la gente alcanza cómo defenderse o cómo vivir para que no tengan ese miedo, ¿verdad? Bueno. Sí, adelante, Andrés. Ajá, Sí, gracias. y también otros de las cosas de las violencias y esos, y sí hay violencia, ¿no? Pero también hay gente que también, como están diciendo ustedes, que hay gente que viene reemplazando a los trabajadores de aquí en el campo. Entonces, sí es cierto, la gente que están aquí, pues ya necesita algo con que ampararse, si tiene familiar, como estamos diciendo, hijo o hija, necesitamos en eso. Pero mucha gente hay visa U y a veces hay gente que pues también va con esos engaños al gobierno también, que son víctimas de sus pueblos, de sus países, y pues muchas veces nos engaña el gobierno también y también nos perjudica de esos, pero ojalá y hagan conciencia en toda esa gente que no usan cosas que no debe de usar para que vayamos una línea legal, pero pues son cosas que pasan en el mundo, ¿no? Ojalá hayan esos conciencia del gobierno y la compañía, también ayudar a la gente que necesita una reforma migratoria, una amnistía, para que no hagan esas cosas también, ¿verdad? Porque mucha gente se desespera para tener algunas cosas legales y son capaces de hacer cualquier cosa. Tú, Gaspar. Muchas gracias, Andrés, por tu participación. Se nos está terminando el tiempo y quería darle la palabra a Nora, que había levantado la mano. Adelante, Nora. Sí, brevemente quería hablar un poquito sobre la experiencia de algunos de los trabajadores de visa H2A que nosotros como organización hemos manejado. Bueno, brevemente quiero empezar con decir de que generalmente, otra vez, como habían mencionado varios de ustedes, existe esta idea de que los trabajadores que vienen con visa tienen mejor calidad de trabajo comparado con los trabajadores domésticos, ¿no? Por ejemplo, mejores sueldos, tienen vivienda gratis, comida gratis y todo esto, pero lo que muchas de las personas domésticas, trabajadores domésticos no saben es que muchos de estos trabajadores que vienen con H2A, generalmente los empleadores no aplican los mismos derechos para estas personas, ¿no? Nosotros hemos visto casos en donde trabajadores entran o más bien se levantan para ser transportados al lugar de trabajo a las 4 de la madrugada, empiezan a trabajar y no les dan su primer descanso, sino como hasta las 1 de la tarde, ¿no? Algo que no sería legal para trabajadores domésticos. Y para estos trabajadores, otra vez, aunque se les dice en papel de que no van a pagar renta, no van a pagar comida, muchas veces no es así. Ellos semanalmente tienen que pagar $200 por comida y la comida que no se le da no es una comida completa, no es muy poca comida, se tiene que pagar renta, ellos pagan también su renta, aunque sabemos que no deberían querer ser eso. Y lo más importante que nosotros hemos visto es de que cuando los trabajadores se quejan, son inmediatamente deportados, ¿no? O los empleadores automáticamente notifican al Departamento de Inmigración de que estos trabajadores van a ser deportados o son despedidos. Así que
Y la otra cosa que tenemos que pensar es por qué existe esta idea de empezar a reemplazar a trabajadores domésticos con trabajadores de visa. Y lo que hemos visto en la experiencia mía es de que trabajadores de visa facilita mucho lo que es la explotación laboral y la esclavitud de trabajadores, ¿no? Ya que otra vez estos trabajadores, el momento en que hablan sobre sus derechos, empiezan a reclamar algo, son automáticamente deportados y así pierden para siempre la solicitud de poder aplicar otra vez para la visa, ¿no? Porque ya son clasificados como trabajadores que han violado algún tipo de ley, aunque sabemos que no es así. Y otra vez yo entiendo de que sí existe esta preocupación de que vamos a ser reemplazados por trabajadores de visa, pero en verdad la razón que se está haciendo eso es porque los trabajadores que vienen con visa son mucho más fáciles de explotar y la explotación va a ser mucho más fácil con trabajadores de visa, así que hay que reemplazar a todos los que podemos. Esa es la ideología, ¿no? Hay que reemplazar todos los que podemos porque podemos explotar a este grupo de trabajadores más que a los trabajadores domésticos. Gracias, Nora. Y bueno, vamos cerrando porque se nos ha terminado el tiempo. Vamos a darle un minuto a David, un minuto a Rick y le vamos a dar un minuto a Jesús para que cierren el foro. Adelante con sus comentarios para cerrar esto. Y nada más para recordarles que el video de esta sesión se va a subir a la página de internet del FIOB y a la página de Facebook y se las puse en el chat para que chequen y Jorge nos va a hacer el favor de hacer esto. Adelante, David, luego Rick y luego Jesús. Ok, bueno, algunos de nosotros aquí en esta llamada ya conocen la gente de el estado de Washington, Ramón Torres, Rosalinda Guillén, los que formaban el nuevo sindicato ahí, Familias Unidas por la Justicia. Y ese sindicato surgió durante una huelga en Sakuma Farms en 2013 y un parte de la razón por la huelga fue la amenaza de que la empresa iba a reemplazar a la gente trabajando puros triquis y mistecos con gente reclutada en el programa de H2A. Y ellos podían derrotar ese esfuerzo de la empresa y ahora hay un contrato sindical en esta empresa con ese sindicato. Pero el nuevo sindicato también ha sido el fuente de apoyo más importante por los mismos trabajadores de H2A cuando ellos protestan en contra de sus condiciones en el estado de Washington, porque han habido muertos y maltratos y muchos problemas, y ellos siempre están llamando a este nuevo sindicato para ayudar. Entonces, no están en contra a la gente de H2A, ellos lo ven como trabajadores y trabajadoras, igual como todos, pero con diferentes problemas. Alma es muy elocuente en describiendo las condiciones de pobreza que enfrentan las familias en el campo, aquí no solo en California, pero en todo el país. Y ya sabemos que la única manera que hemos podido en el pasado a cambiar ese sistema o esos problemas es por medio de la organización de la gente. Entonces, un criterio muy importante, yo creo, por esas propuestas de reforma migratoria es si ellos ponen en peligro los derechos laborales de la gente o si ellos refuerzan esos derechos. Ese es el punto que está haciendo Nora, que la amenaza de deportación, si una persona levanta y protesta y necesitamos una reforma que garantiza los derechos laborales. Ese es el problema con las propuestas que hemos visto en el Congreso, es que ninguno de ellos garantiza los derechos a protestar y a organizar, sindicalizar, etc. Está preguntando a Gaspar sobre la frente de organizaciones que están oponiéndose a esta ley propuesta. Y incluye los amigos, la American Friends Service Committee, hay nuevos sindicatos también,
aparte de Familias Unidas, que es parte de este frente, en Nueva York, en New Jersey, el Centro de Jornaleros en Grayton, en el condado de Sonoma. La alianza de grupos se llama el Food Chain Workers Alliance. Hay una organización en Mississippi que está ayudando a la gente en las redadas, que también está tratando de buscar la unidad entre gente negra y gente latina. Y al final lo que ellos están proponiendo es lo que está hablando Edith. Es no solamente una ley, el problema no es solamente una ley, pero el mismo sistema, y necesitamos tener una visión de una alternativa a esta historia de la economía de plantaciones y explotación. Y al final, los grupos que son opuestos a esta ley propuesta de modernización de la fuerza laboral en el campo están haciendo planes para visitar este senador nuevo aquí en California, Alex Padilla, para expresar sus opiniones, para presentarle con la misma clase de testimonio que hemos oído de Alma y de Nora y Andrés y todo, para que él entiende la realidad cuando él está haciendo su voto en favor o en contra a esta ley propuesta. Y yo no sé si Fio quiere ser parte de eso, pero eso es algo que está pasando ahora mismo. Gracias, David. Rick, un minuto para cerrar. Y luego muy Jesús. rápido. Sería bueno que algunos de ustedes se juntan para dar sus opiniones, porque se escucha la gente siempre tengan mucha influencia cuando hablan directamente a los políticos. Pues quiero dejar muy claro que no hay que culpar a los H2A. No es cuestión de culpar a nadie. Es cuestión de un sistema que ofende. Hay que dar opciones a la gente. Opciones, no la opción de venir como esclavo y no poder cambiar de un patrón a otro, pero tener la opción de cambiar. Sí, hay que dejar entrar quizás 200,000 personas por año para aumentar la fuerza laboral. Quizá sea necesario, pero hay que darle libertad de cambiar, libertad de traer sus familias. La ley como está escrita no funciona. Gracias. Gracias, Rick. Y bueno, finalmente vamos a pedirle a Jesús que dé sus comentarios y que nos ayude a cerrar el foro a nombre del FIOP California. Adelante, Jesús. Y puedes prender tu micrófono, por favor. Oh, perdón. Sí, quiero darle gracias a todos los que participaron. Creo que estuvo muy interesante su testimonio, su opinión. Y por supuesto, tenemos que reunirnos con Alex Padilla para que nos escuche. Y antes de eso, pues para eso es el foro, para que nosotros como FIO California tenemos que elaborar una propuesta de acuerdo al testimonio de los trabajadores o trabajadoras del campo y opinión de otros compañeros que trabajan con los trabajadores, ¿no? Entonces es muy importante eso y nada más. Gracias a todos, gracias a los compañeros que participaron. Es todo. Pues aquí la vamos a dejar, les agradecemos. Ahí les puse las páginas de internet y de Facebook del FIO donde aparecerá esta grabación y también está la grabación que hicimos de otro foro en Santa María. Les deseo buenas noches y que la lucha sigue. Adelante y buenas noches a todas y todos. ¡Viva las comunidades indígenas! ¡Viva! ¡Viva los mixtecos! ¡Viva! ¡Los zapotecos! ¡Viva! ¡Los triquis! ¡Viva!